Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Hace 12 años se publicó Opus Eponymous, el primer álbum de Ghost, y con él comenzó la increíble carrera de esta banda. En el canal ya hay videos de sobra sobre este disco con sus curiosidades y mucho más. Por ello es momento de resaltar otra parte importante dentro de la historia de Ghost, como lo fue el apoyo incondicional de Boel, esposa de Tobias, quien contribuyó a que todo esto sucediera. En una entrevista de archivo, Tobias comentó: "Tenía y tengo una vida familiar establecida. Estoy casado, tengo 2 hijos y muy rápidamente se convirtió en una cuestión de tener un trabajo de día o no, porque estas oportunidades eran tan frecuentes que tomar una decisión era muy duro para mí. En realidad fue mi esposa quien me dijo: a la mierda con ese trabajo, solo intenta hacer Ghost". Recordemos que Tobias trabajaba en una compañía telefónica. Ella es la que debe ser acreditada por eso. Ella es la que me desafió a pensar lo impensable. Deja tu trabajo diario y conviértete en músico. Y lo hice, y eso obviamente puso a prueba a nuestra familia. Mientras promocionaba Impera, Tobias hablaba sobre su deseo de conseguir más en la vida y nuevamente mencionaba a su esposa diciendo: "Mucha gente en el mundo, especialmente en el mundo occidental, con todas las libertades que tenemos y todas las posibilidades que nuestros teléfonos nos dicen, están a la vuelta de la esquina. Es algo malo porque le das malas ideas a la gente. Tal vez estoy en el lugar equivocado. Tal vez soy infeliz porque no tengo todo lo que quiero. Eso tampoco es algo bueno. Creo que una forma de conseguir la felicidad y que la gente feliz a su vez transmita fuerza vital positiva es la aceptación. Es una gran cosa. Por mi parte, no soy muy bueno en eso. Todo lo que siempre quise en mi vida fue huir y escapar. Ahora, solo porque he logrado obtener muchas de las cosas que quería, estoy mejorando en aceptar el momento presente. Pero mi cerebro está constantemente trabajando, pensando y soñando con otros lugares. Siempre planificando, siempre pensando en el futuro. Pero eso es porque soy una persona perturbada. Estoy trabajando para aprender a estar más en el presente. Todo lo que quería lo he logrado. Lo que siempre he querido es ser un músico que no tenga que ir y hacer un trabajo de mierda todos los días. El día que literalmente cambió mi vida fue cuando mi esposa dijo: ¿por qué no dejas tu trabajo? Siento que esto de la banda va bien, está funcionando, así que ¿por qué no lo dejas? Y yo dije: ¿por qué no? Y lo hice. Durante los primeros meses viví con este pensamiento: ¿realmente estoy haciendo esto que he querido hacer desde la escuela secundaria? Siempre piensas que todo va a llegar a ti como un gran pastel, con un paquete de regalo, diciendo ya eres libre, y luego pasas a la siguiente fase. Ahí está el pensamiento lineal. La vida apesta y luego das un paso adelante y todo lo que dejas atrás lo aniquilas. No funciona de esa manera. Lo que sucede es que simplemente te encuentras en una nueva posición. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento: ¿estás feliz con tu vida?, le habría dicho que sí. ¿Te gustaría más? Sí, pero eso está perfectamente bien.